contestar una pregunta que Jesús hizo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús? Vamos a ver algunas 5 cositas ahí que nos aclaran ese punto. Así que vamos a orar, hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de podernos reunir para estudiar tu palabra. Señor, queremos pedirte en esta noche que seas tú, mi Dios, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu palabra y que quede clara en nuestras mentes para cuando se nos pida defender, Señor, esta creencia, lo podamos hacer con claridad y con exactitud. Amén. En tus manos ponemos este tiempo, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir con ustedes la hoja de estudio para que de esa manera ustedes van a ir viendo, ¿no? Mientras leemos los textos, ya todos están ahí escritos. No vamos a ser muy amplio en los comentarios, sino que los textos mismos hablarán por sí solos. Así es que vamos a ver acá cómo funciona este asunto. Ok, aquí están. Vamos a ver, ahí me dicen ustedes si lo ven, si se ve bien o no se ve bien. ¿Cómo ven ahí la imagen? Se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Lo pueden seguir? Bueno. Entonces, ahí está. El tema que se me ha asignado para compartirles a ustedes es la persona de Cristo. Y vamos a comenzar con este texto, que es donde está la pregunta que vamos a analizar. Y esta pregunta Jesús se las hace a sus discípulos. Hay una cantidad de opiniones a nivel público de lo que la gente piensa que es Jesús, pero él está interesado en que sus discípulos tengan muy claro quién es él. Y dice Mateo 16, del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús hace acá la pregunta a sus discípulos para ver si a esas alturas ellos ya tenían una idea clara de quién él era. Entonces, él dice y pregunta qué dicen los hombres acerca del hombre, y ellos comienzan a exponer lo que ellos han escuchado que la gente dice, pero después él responde y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús está interesado en que sus seguidores le conozcan a él tal y como él es. Porque, hermanos, si nosotros tenemos claro
de quién es Jesús, estamos en serios problemas. Entonces Pedro hace una confesión y él le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice que sobre esa roca, sobre la confesión de Pedro, sobre esa verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es que él va a edificar su iglesia, va a fundar su iglesia. Entonces, para responder a esta pregunta, veremos algunos 6 aspectos sobre lo que la Biblia dice de quién es Jesucristo. Vamos a ver primeramente, son puros textos que vamos a estar leyendo, porque queremos que todo sea basado en la Escritura, porque hay muchas evidencias y esto es simplemente unos cuantos versículos de cantidades que hay. Entonces, en primer lugar, queremos establecer bíblicamente de que Jesús es Dios. Y en Juan 10:30, Jesús mismo, él da testimonio y él dice, yo y el Padre uno somos. Jesús acá en este texto, él está diciendo que él es Dios, que es la misma esencia de Dios. Y entonces él le responde diciendo que él y el Padre son uno. En Tito 2:13, Tito dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito reconoce que Jesús es Dios y es, por supuesto, nuestro Salvador. En Juan 1:14, en Juan 1:1, comienza diciendo que Él es el verbo de Dios. Y dice que el verbo era Dios. Y en Juan 14:1 dice que ese Dios existente desde la eternidad fue hecho carne, o sea, tomó forma humana. Se encarnó y vamos a verlo más adelante. Pero ya ese Dios ya existía desde la eternidad. Entonces, y ese verbo, ese Dios, tomó forma humana y nosotros, y Juan, en su epístola, él dice que le vieron como el unigénito Hijo de Dios y lo palparon. En Juan 20:28, Jesús ha resucitado, se aparece a sus discípulos, pero Tomás no está allí en el grupo. Entonces, cuando los discípulos le cuentan a Tomás que Jesús ha resucitado, él dice, si yo no viera las manos con los agujeros que fueron hechos y su costado que atravesó la lanza, no creo. Entonces, la siguiente vez, Jesús aparece y está Tomás ahí. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, Tomás allí reconoce de que Jesús es Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro está diciendo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo estas notas se las voy a mandar después, así es que no tienen que ir anotando. Entonces aquí vemos que todos estos versículos están estableciendo de que Jesucristo es Dios. Hay muchas personas que no creen que Jesucristo sea Dios. Pero la Biblia establece claramente y hay muchas evidencias de que Jesús es Dios encarnado. En Isaías 9:6 dice algo interesante acá. El profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mire lo que dice acá, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el profeta Isaías está anunciando la deidad de Jesucristo. Aún antes de nacer, está diciendo de que Él es Dios fuerte, que es el Padre eterno, que es el príncipe de paz, dando testimonio de que Jesucristo es Dios encarnado. En Isaías 7:14 dice el profeta, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, traducido, significa Dios con nosotros, o sea, Dios encarnado, Dios tomando forma humana para vivir entre los seres humanos, como hombre y como Dios. Entonces vemos que la Biblia establece de que Jesucristo era Dios, que tomó forma humana para poder convivir con la raza humana, con la humanidad, poder ir a la cruz y llevar el pecado de todos nosotros. Dios es un Dios trino que se ha manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y eso ustedes lo encuentran en Mateo 28, 19 al 20. Entonces vemos que hay cantidad de evidencia en las Escrituras que muestran de que Jesucristo es Dios. En un estudio más profundo se mencionan otros aspectos de la divinidad de Jesús. Pero aquí vamos a mencionar simplemente esos textos para afirmar de que Jesús es Dios. Pero también Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios. Y este tema es bastante claro en la Biblia, donde establece que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que significa es, aquí está cumpliéndose la promesa que Dios hace a Adán y Eva en Génesis 3:15, donde dice que de la simiente de ella nacerá el Redentor, pero que no tendrá, o sea, Adán no participó con su genes en el nacimiento de Cristo, sino que fue Dios el que puso en el vientre de María a Jesús para que naciera, para que tomara forma humana y naciera en este mundo. Entonces, por eso es que se llama Hijo de Dios. Y vamos a ver varios aspectos acá. En Juan 1:34 dice lo siguiente. Este es Juan que está hablando. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por supuesto, si es el Hijo de Dios, entonces es Dios encarnado. Pero aquí la Escritura lo va a presentar como el Hijo de Dios para establecer, digamos, la deidad de Jesús. En segunda de acá, en Mateo capítulo 16, vemos que acá dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro está acá manifestando, dando una confesión, y Jesús dice que esa confesión viene porque Dios, por medio del Espíritu Santo, la puso en el corazón de Pedro.
Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante que aún los demonios mismos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso que Jesús no les permitía a los demonios hablar, porque los demonios lo conocían. Los demonios sabían perfectamente de que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios. En Mateo 8:29 vemos acá y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces es por eso que cuando los demonios querían hablar de la deidad de Jesús, Jesús no se los permitía, en primer lugar, porque él no recibe ninguna honra a los demonios. En segundo lugar, porque no quería que la gente supiera de que él era el Mesías, porque no era el tiempo. Entonces Jesús no permitía, pero lo que vemos acá en este texto es que los demonios sabían perfectamente que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios. Y es por eso que ellos lo manifestaban. El centurión romano en Mateo 26:54, vemos que él declaró de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él, guardándole, Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, o este era el Hijo de Dios. Aún los soldados que no habían tenido mucho contacto con Jesús, al ver todas las señales que se habían manifestado a la hora de la muerte, de la crucifixión y la muerte de Jesús, ellos dan testimonio de que quien está muriendo ahí en la cruz y quien ha fallecido es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios mismo dio testimonio de ser Hijo de Dios. Y dice en Mateo 3:17, he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces vemos acá Dios dando testimonio de que el que está allí en las aguas, el que está allí bautizándose, es nada menos que el Hijo de Dios, que el Dios hecho carne, Jesucristo. Entonces el Padre da testimonio acerca del Hijo. También el ángel Gabriel, cuando se aparece a María, él le dijo de que el ser que estaba en su vientre, que iba a nacer de ella, sería hijo del Altísimo, o sea, hijo de Dios. Y eso está en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esta palabra, Hijo del Altísimo, significa Hijo de Dios. El ángel está diciendo a María de que ese ser que el Espíritu Santo va a poner en su vientre es el Hijo de Dios. En otras palabras, es el Santo, el Rey de Israel. Y María supo eso desde la concepción, y por toda su vida ella supo de que Jesús era el Hijo de Dios. En el 36 vemos que el ángel dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser, esto es Jesucristo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ya el ángel estaba profetizándole a María de que durante toda la vida terrenal de Jesús iba a ser conocido como el Hijo de Dios.
Aunque algunos judíos lo conocían como el hijo de José y María o del carpintero, pero la mayoría llegaron a comprender de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, era el Dios encarnado que iba a encargarse de la salvación de la creación de los seres humanos. Jesucristo llama a Dios Padre, y no es como nosotros llamamos, porque nosotros también llamamos a Dios Padre. Cuando oramos, comenzamos Padre Celestial o Padre Nuestro y le llamamos Padre, pero en este caso es totalmente diferente. Lo que Jesús está diciendo, que Él procede de Dios y que Dios es su Padre porque Él lo engendró. En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, mire, Padre Santo. Entonces, en este contexto que lo está diciendo Jesús, él está acá aseverando de que él procede de Dios y que Dios es su Padre. Por lo tanto, Jesús tiene todos los atributos de Dios. Porque él no es, no viene de los genes de José, sino que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, lo puso en el vientre materno. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, Dios y Jesús son un solo. No hay tres dioses. Hay un solo Dios que se ha manifestado en Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si seguimos leyendo en Juan 14, hay una conversación ahí entre Jesús y sus discípulos y Felipe pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? De otra manera, creer por las obras. Eso está en Juan capítulo 14, donde está esa conversación y donde Jesús allí le manifiesta a Felipe que él y el Padre son el mismo. En Lucas 2:49, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aún a su temprana edad, más o menos Jesús tenía acá unos 12 años de edad, cuando él va al templo con sus padres, José y María, se queda en el templo y no se dan cuenta y después regresan a buscarlo y cuando le encuentran le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces él responde, yo estoy en los negocios de mi Padre, en los negocios de Dios. Jesús estaba consciente desde muy temprana edad de que él era el Hijo de Dios, que había venido al mundo para cumplir una misión importante. En tercer lugar, vemos que Jesús es el Cristo. Todo esto son evidencias de que él no fue cualquier persona como muchos pensaban o como muchos ahora piensan, de que fue un buen profeta, un buen hombre. Jesucristo era Dios y es Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Pero acá vemos que Jesús se manifiesta como el Cristo y el Cristo es un sinónimo de Jesús. Esta palabra se encuentra en Marcos 16 y significa Jesús, Jesucristo, significa Mesías, prometido de Dios,
significa el ungido. Todos estos términos están en la escritura para hablar de Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, como el ungido de Dios, como el libertador que Dios envía para salvar al mundo de su pecado, para salvar a la humanidad. Jesús mismo afirmó que él era el Cristo. Recuerda que Dios había prometido enviar el Mesías. Entonces, cuando él está hablando con la mujer samaritana, Jesús ha venido a Samaria, está en el pozo de Jacob, viene una mujer a sacar agua y entonces hay una conversación entre Jesús y la mujer. Y entonces la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado él Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, los judíos estaban esperando al Mesías, la mujer sabía de que venía el Mesías prometido, y Jesús le dice, estás hablando con él, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Jehová, el que Dios había prometido que iba a venir para salvar al mundo de su pecado. Jesús también es hombre. Y acá cuando nos metemos a estudiar, digamos, este tema, muchos tienen confusión cuando tratan de hablar de estas dos naturalezas, de Jesús, Jesús hombre y Jesús Dios. Pero acá vemos que Jesús, aparte de ser Dios, también es hombre, o sea que tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Durante la vida terrenal, durante esos 33 años que Jesús vivió, él nunca dejó de ser Dios y era hombre al mismo tiempo. Aunque Filipenses en el capítulo 2, él dice que se despojó, o sea, pone esa naturaleza divina a un lado, no la usa en toda su esencia durante su ministerio terrenal, pero Jesús nunca dejó de ser Dios. Algunos piensan de que Jesús vivió en la tierra meramente como hombre y no como Dios. Pero la Biblia no despoja la deidad de Jesús, ni le quita de la una, ni le quita la otra. Jesús vivió esas dos naturalezas durante su ministerio terrenal. Y en 1 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Vemos que acá Timoteo está diciendo que es un misterio, porque cuesta entenderlo. O sea, si uno no se introduce en la escritura y comienza a leer los textos que hablan acerca de Jesucristo, entonces no va a entender cómo es que estas dos naturalezas funcionan. Pero Jesucristo jamás dejó de ser Dios cuando vivió en ese cuerpo de carne, en esa forma humana. Vemos que como hombre, Jesucristo, dice Lucas,
que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, en su naturaleza humana, Jesús se desarrolló como cualquiera de nosotros. Y tuvo, digamos, todo lo que un ser humano tiene. Y estaba sujeto a esas necesidades humanas. Y vamos a ver varios versículos que nos muestran esa humanidad de Jesús con todas sus dice acá en versículo Mateo capítulo 4 versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Si Jesús hubiera sido, algunos dicen que su cuerpo era un cuerpo espiritual, pero si Jesús hubiera sido, digamos, un ser espiritual, aunque en cierto modo todos somos seres espirituales, pero Jesús en ese cuerpo humano, en ese cuerpo de carne, tuvo necesidades como las que tenemos nosotros. Dice que después de que él ha ayunado por 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y son características humanas. Los seres humanos necesitamos alimento para poder subsistir, para poder vivir. Entonces Jesús tuvo esas necesidades como nosotros. También Jesús necesitaba orar, aunque él era Dios encarnado, pero también Jesús tuvo necesidad de orar como nosotros también las tenemos. En Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y esto es importante porque si Jesús, siendo Dios encarnado, tuvo necesidad de orar, de estar en comunión con el Padre, de fortalecerse en la comunión con Dios, nosotros mucho más, porque nosotros somos simplemente seres humanos, hombres y mujeres con todas las imperfecciones del mundo, y necesitamos mucho más de Dios, de estar conectados con Dios. Pero Jesús en su naturaleza humana necesitaba estar en comunión con Dios y él apartaba tiempo, se retiraba a lugares solos y oraba ahí y se comunicaba con el Padre. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. También Jesús se cansaba. En su cuerpo humano, físico, carnal, Jesús tenía la misma experiencia de nosotros. Él se cansaba, dice en Juan 4:6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces vemos de que Jesús en ese cuerpo de carne, en ese cuerpo humano, también él padecía las necesidades que nosotros padecemos. Y Jesús se cansaba y cuando llega al pozo se sienta para descansar y ahí se encuentra con la mujer samaritana. Jesús también lloraba, se dolía, se entristecía. Y vemos que cuando Lázaro muere, Lázaro era un amigo muy íntimo de Jesús. O sea, Lázaro y Marta y María eran muy amigos de Jesús. Y cuando Lázaro muere, dice Juan 11:35 que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque como ser humano, él tenía estas emociones. Sentía estos pesares. Entonces, en su cuerpo humano, Jesús experimentó todas
todas estas necesidades. Y esto nos da a nosotros esperanza, porque Jesús pudo superar todas estas cosas en su cuerpo para que nosotros ahora pues podamos también tener fortaleza. En Juan 13:23, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Entonces Jesús tuvo esas experiencias, esas vivencias humanas con sus discípulos, ese calor, esa amistad, como todo ser humano. Jesús también tuvo sed. Su cuerpo se deshidrataba como el de nosotros. O sea, en todos los aspectos, el cuerpo humano de Jesús era como nosotros, y de esa manera él pudo representarnos a nosotros en la cruz y pagar por el pecado nuestro. Entonces, en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, si Jesús no hubiera tenido una naturaleza humana, como muchos piensan, entonces no hubiera sentido sed. Pero vemos acá a Jesús, después de haber estado allí en la cruz por varias horas, él tuvo sed. Claro que tiene un significado espiritual esa palabra, pero en realidad lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento era necesidad de agua. Su cuerpo estaba deshidratándose por la sangre que se había derramado, también por el calor del día. Entonces, Jesús ahí experimenta lo que es la necesidad de agua para tomar. Y esto nos muestra de que Jesús estaba en la cruz con un cuerpo humano. O sea, él tomó en su cuerpo, él llevó nuestros pecados, como dice Isaías 53. En Juan 11:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua al mismo tiempo. En otras palabras, cuando una persona fallece, su sangre se convierte en agua. Hay una mezcla. Entonces, cuando el soldado, para comprobar de que Jesús en realidad estaba muerto, mete la lanza en el costado, entonces sale, la sangre convertida en agua. Ya no era una sangre, sino era una mezcla de agua y sangre. Eso solo el ser humano tiene ese tipo de experiencias. Cuando una persona fallece, la sangre también se muere y se convierte en agua. Entonces Jesús tuvo todas esas manifestaciones. Jesús es el Salvador. Esta palabra, este significado será etimológicamente, Salvador significa el que salva. Y se deriva del nombre latino tardío, del origen cristiano salvator, del verbo salvarse. Entonces acá en Hechos 13:23, él dice lo siguiente: de la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, pero claro, no solo de Israel, sino de todo el ser humano que quiera venir y creer en Cristo. Porque aunque Jesús vino a los suyos, como dice Juan en el capítulo versos 1, 11 y 13, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Lucas 1:47 dice lo siguiente: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Se acuerdan? Esas palabras las dijo María.
reconociendo de que Jesús era, aunque era, digamos, su hijo, porque Dios lo había puesto en el vientre de ella, pero María reconocía de que lo que en su vientre había sido puesto era nada menos que el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, y es por eso que ella dice, mi espíritu se rodilla en Dios mi Salvador. En Lucas 2:11 dice lo siguiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces vemos que acá estos textos nos están hablando de la misión de Jesús, de la obra que él vino a hacer al mundo, por lo cual fue engendrado en el vientre de María. Y Jesús supo que esa era su misión desde el principio. Él sabía que él había venido a este mundo a tomar forma humana para después ir a la cruz y pagar por el pecado de todos nosotros. En Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Claro, es el Salvador de todos aquellos que, aunque Jesús murió por toda la humanidad, pero solo son salvos aquellos que le reconocen como su Salvador, que ponen su fe en él, que se arrepienten de sus pecados, le entregan su corazón a Jesús y deciden vivir conforme a su palabra. Estos son los que Jesús es su Salvador. En primera de Juan 4:14 dice lo siguiente, y vosotros y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces Juan está diciéndonos que Jesús es el Salvador del mundo. Y en Judas 1:25 dice que es el único y sabio Dios. Nuestro Señor sea la gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Mire lo que dice Judas acá, al único sabio Dios, nuestro Salvador. Entonces Judas es el hermano del Señor Jesús. Y aunque al principio estos hermanos no lo reconocían como el Mesías, como el Salvador del mundo, finalmente pues llegaron a reconocerlo, llegaron a creer en él y se convirtieron en sus seguidores. Jesús también es el Rey de Israel. Dios había prometido a David un rey que reinará para siempre de su descendencia. Y en Mateo 21 del 4 al 5 dice lo siguiente, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna de carga. Mira lo que dice, he aquí tu rey viene. Esta es la historia que habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando él entra montado en un asno. Entonces, ahí se está cumpliendo la profecía y dice, aquí tu rey viene a ti. Entonces vemos que Jesús es el Mesías, es el Salvador, pero también es el Rey de Israel, que reinará para siempre sobre la casa de David, o sobre el pueblo de Israel y sobre todas las naciones. Eso al final va a suceder eso. En Mateo 21, del 14 al 15, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David,
se indignaron. Aunque ellos sabían perfectamente de que iba a venir un rey, pero no aceptaron a Jesús como su rey. Lo rechazaron. Porque esperaban ellos a un rey, pues, que los iba a librar de la mano de los romanos. Pero Jesús no vino con ese propósito, sino con el propósito de predicar las buenas nuevas. Pero en Apocalipsis 20 del 1 al 6, ahí habla del reinado de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que dieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos que Jesús en su primera venida, él viene como el Mesías, como el Cordero, como el ungido, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Pero en su segunda venida, él viene como el Rey de Israel, el que reinará sobre el trono de David, su padre, y reinará sobre todas las naciones. Y ese es un tema diferente acerca del reinado de Jesús, pero lo que estamos viendo acá, de que Jesús es Dios, es Hijo de Dios, es Salvador, pero también es Rey. Y en el último punto, vemos que también Él es creador de todas las cosas. En Juan, este es el último texto que vamos a leer para algunas preguntas. Tenemos algunos minutos ahí. En Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad. Y toda persona que viene a Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador personal es completamente libre. Libre del pecado, libre de la esclavitud de Satanás y libre de la muerte. Porque Jesús es el Salvador, que vino a este mundo en forma humana, experimentó todas las debilidades de los seres humanos, fue a la cruz, pagó por el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Vamos a dar tiempo para algunas preguntas ahí. Claro, este es un estudio mucho más profundo que necesitamos bastante tiempo, pero lo que queremos es dejar algunos puntos básicos claros en ustedes, ya que de vez en cuando nos cruzamos ahí con conceptos e ideas totalmente erradas en cuanto a ti. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, dígame. Parece que Juan fue el más destacado en presentar a Jesús como el Redentor y como el Libertador de las naciones ante su carta y ante sus escritos. Así es.
Bueno, cada uno de los escritores de los evangelios tiene un punto de vista acerca del Hijo de Dios y cada uno presenta una área en cuanto al ministerio que Jesús iba a desempeñar. Pero sí, Juan es uno de los, claro, recuerden ustedes que Juan es el que estuvo más cerca de él. Y es por eso que si vamos, me encanta lo que Juan dice en su primera epístola, en primera de Juan. Aquí en esta epístola me encanta lo que él escribe acá. Se lo voy a leer. Si hay preguntas, pues pueden hacerlas. Ahí solo quiero leerles este texto porque es bien importante que lo tengamos otros en mente de cómo Juan lo presenta acá. Dice en primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Tremenda, digamos, esas palabras con que Juan inicia su primera epístola. ¿Alguna pregunta, Pastor José? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera agregar? ¿Está ahí, hermano? Bueno, pastor, considerando lo que usted ha dicho y la realidad de que no podríamos ni remotamente intentar hacer teología de Cristo Jesús en una hora, pues yo creo que es más que suficiente. Hay mucho otro material a todos aquellos que tienen preguntas serias, y por eso precisamente decidimos estudiar el libro de Juan los sábados, porque él nos presenta a Jesús como el Dios viviente, y lo hace a través de todos los capítulos, el libro entero. Pero ciertamente, igualmente, usted hizo bastantes referencias del libro de Mateo, e igualmente lo podemos ver en todos los evangelios, como Jesús es manifestado como no solamente como Dios y como el Hijo de Dios, como usted lo explicó igualmente, también como el Cristo, el Salvador. Y no creo que haya nada más que agregar. Usted lo ha dicho bastante claro, pero seguro que alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta adicional. Y claro, digamos. Pastor. Sí, hermano. Sí, hermana Magda. Buenas noches. Buenas noches. La verdad, pastor, que yo me considero monoteísta. Creo en un solo Dios, el yo soy. Porque si creemos en tres dioses seríamos politeístas como los paganos. Entonces, una vez me dijeron que yo no había podido cambiarlo al pastor José. Yo no soy nadie para cambiar a alguien, pero sí pienso de que Dios, majestuoso Dios, Él en los primeros siglos, por ejemplo, Él no podría decir usaba, se manifestaba por medio de Abraham, ¿no? Hablaba con Abraham, con Noé, hablaba, ¿no? Directo. Entonces, por el último, se manifestó por medio de su Hijo Jesús, que Él ya lo había
organizado todo, ¿no? Ya lo había organizado. Como mi padre, ¿no? También envió, ¿no? Después también él se ponía a orar, como lo acabamos de estudiar, se ponía a orar al Padre, ¿no? Entonces, Jesús sí vino hecho humano, hecho carne. ¿Por qué? Para que viva entre nosotros. Y sabemos que Dios no tiene físico, no tiene imagen. Entonces usó a su Hijo Jesús para que nosotros, que nos gusta palpar y mirar, viéramos en su Hijo Jesús, ¿no? Todo lo que Él era, porque había aprendido de su Padre. Él vivió con su Padre y Él dice que todo eso lo aprendió de su Padre. Entonces Él vino con las mismas cualidades de su Padre y siempre espera algo que le ordene su Padre hacer, ¿no? Porque nadie ha visto al Padre, ¿no? Ahora, si decimos de que, claro, el Señor Jesús es Hijo de Dios, entonces Él dice que nosotros también seamos fieles, obedientes para formar un solo cuerpo, ¿no? El Padre, el Hijo y nosotros. Entonces nosotros también somos hijos de Dios. ¿También somos dioses? No, hermano. Nada más, pastor, gracias. Bueno, hay una doctrina que se llama la persona que inició ese movimiento, murió ya, y se llama José Luis de Jesús Miranda. Él decía que nosotros somos dioses, porque dice el Salmo, dioses sois. Pero, digamos, en el contexto que lo está diciendo, vosotros sois señores, porque Dios solo hay uno. Solo hay uno. Y nosotros, como seres humanos, aunque Él es nuestro Padre, y lo escuché el otro día de alguien, yo creo que fue Carl Luna que lo estaba diciendo, de que nosotros éramos igual a Dios. No, hermanos. Somos semejanza de Dios, pero no iguales a Dios. El único igual a Dios es Jesucristo. De nosotros no, somos seres humanos, con todas las debilidades y los pecados. Y aunque Jesús vivió en nuestra carne, pero Él no pecó. Porque incluso desde que le dice el ángel, el santo ser que nacerá de ti, será llamado hijo de Dios. Desde un principio está diciendo que eso que está en su vientre, ese ser humano que está es santo. Y Jesús dice que en todo su ministerio, aunque vivió en un cuerpo de hombre, no pecó. No, o sea, aunque él vivió ese cuerpo de pecado, pero su naturaleza era santa. Y no podía tener comunión con el pecado, ni podía el pecado ser parte de él. Simplemente lo toma y lo lleva a la cruz en su cuerpo humano. ¿Alguna pregunta más? Todo está claro como el agua. Tengo las notas, si ustedes las quieren, se las puedo enviar. Hay un estudio que les di al principio, donde se habla mucho más extenso, pero ese es un curso que puede durar, digamos, sus 2-3 meses. Pero queremos darles primeramente por cucharaditas para que después tal vez estudiemos esos otros temas, ¿no? Sí. ¿Por qué actualmente hay tanto hermetismo con relación a que Jesús fue un humano, Jesús vivió una vida como cualquier otro humano en la tierra? Yo he notado que mucha gente cristiana, cuando se le habla de que Jesús tuvo hermanos, de que Jesús hizo esto, que Jesús hizo el otro, siempre ponen una resistencia. De repente en la iglesia no está, en la Biblia no está documentado, pero también hay que saber que no
todo lo que pasó en ese tiempo está documentado en la Biblia. Por ejemplo, también hay libros que son apócrifos, ¿verdad? Que no están incluidos en la Biblia para irse como referencia. Pero yo pienso que si Jesús fue un humano como nosotros, pues es lógico de que de repente no esté en la Biblia, pero que Jesús se haya casado. De repente, pues, o sea, es algo que hace un ser humano. No está documentado, pero él, No vino con ese propósito. si él te deja uno de los mandamientos, ¿verdad? De que pues, o te deja escribir en la Biblia, como dice Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es algo que ya Dios lo está mandando, no el hombre. Entonces, ¿por qué si se deja algo, porque Jesús no lo va a hacer? No, Y así muchas otras cosas más. Sí, Entonces, lo que pasa, de repente la gente se lo que horroriza. pasa, hermana, es que, bien, claro, pero el propósito de Jesús al venir a la tierra no era formar familias, ni a experimentar, digamos, las cosas sexuales, sino él toma forma humana porque esa es la única manera que tenía Dios de cargar con el pecado nosotros. O sea, mire, la ley decía esto. Por ahora digo, este es un estudio muy extenso, pero la ley decía esto. Había entre los judíos una ley que decía de que cuando una persona empobrecía, podía venderse a otro como esclavo o podía vender su familia como esclavo. Y él tenía que trabajar por cierta cantidad de años para poder pagar su deuda. Pero si había un familiar de él que venía y pagaba la deuda a la persona con la cual se había esclavizado, él podía ser libre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús toma forma humana? Porque en la ley decía que solo un familiar podía redimir a otra persona, a otro familiar, otra persona. Nadie más podía redimirlo, sino un familiar. Entonces Jesús toma esa forma humana para hacerse igual a nosotros o semejante a nosotros. Yo no uso la palabra igual porque no somos iguales, aunque Jesús anduvo en un cuerpo humano. Recuerden que él era 100% Dios y 100% hombre. Pero él tuvo que tomar esa naturaleza humana para poder llevar a la cruz el pecado de nosotros. Pero no, o sea, Jesús no vino a vivir como los seres humanos. Su época fue muy corta porque traía una misión y no la misión, digamos, de formar hogar, aunque hay ciertas corrientes que piensan eso, y hay una película que se creó acerca de eso, donde en esa película presentan a Jesús casado, pero eso no hay apoyo ni bíblico ni histórico. En ningún lugar existe un apoyo que pueda decir que eso sucedió, ¿no? ¿Por qué no?